Oigan. Ay, espérenme tantito, espérenme. Te había saludado, cabrón. Yo que pensé que era grosero yo por no saludar, pero acaba de llegar. Es un mojado. Voy llegando tarde, Pero pero... que es la cosa de la culpa. Lo veo y digo, no he saludado, qué poca madre Es tengo que yo. llegó y se metió así espichadito, Exacto. así, con sentido de culpa, Yo vi- que nos ha abandonado, Exacto. de que nos tiene abandonados. Yo vi la patineta allá abajo y creí que llegó temprano, pero no, A lo solo estaba mejor la no viene- patineta. A lo mejor no viene de la patineta y se metió antes al baño. No saber, pero ahorita ya. Emilio Lezama, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Qué gusto estar aquí con todos ustedes, los extrañé mucho, así que estoy muy feliz ¿de de volverlos veras? a ver. Gracias, Emilio, qué bueno que estás de regreso. Julio Hernández, ¿cómo estás? Bien, mi querido Broso, saludos, con mucho gusto. Muchas gracias. Sabina Berman, que está en Los Ángeles, que viene de regreso, que vuelve a Los Ángeles. Bienvenida, qué bueno verte. Qué gusto estar con ustedes y debatir. Gracias, Sabina. El mejor Mauricio- teatro del mundo. ¿Eh? Este es el mejor teatro Este del es... mundo. Ajá. Mauricio Merino, ¿cómo estás? Muy bien, Broso, muy contento de ver a Emilio y a Sabina. Julio es todas las semanas, no falta. Así es. Un día de estos voy a faltar nomás Para que te extrañemos. para que me extrañen. Para ver qué No, sientes. hombre, se cae la realidad mexicana, como si le hubieran quitado una pata. Así, falta Julio. Sí, ese Polín necesita estar, Julio. Ya estamos, otra vez estamos reunidos y ustedes dirán, no han faltado temas, ni una semana han faltado temas. Eso sí podemos darle todo el crédito a la nueva administración, a la 4T. Ni en vacaciones han faltado temas. Y van 6 meses, lo cual quiere decir que la industria del tema es un éxito. ¿Con qué tema? ¿Estados Unidos? Trump. Trump. Empecemos con Trump, el archienemigo. O sea, nos apareció un archienemigo en el cuadrilátero muy temible. Yo quisiera un poco hablar de Trump. ¿Quién es Trump? Yo creo que lo primero que hay que pensar cuando uno habla de Trump es que no hay ningún misterio en sus intenciones, ¿no? Es un... Villano. Es un narcisista maligno, y estoy usando el diagnóstico que hicieron de él 70 psicoanalistas norteamericanos, y que en Estados Unidos, que de allí vengo, usan como si fuera el apellido de Trump, ¿no? Un narcisista maligno. O sea, todo lo que hace Trump hay que considerar que lo hace para su beneficio propio, exclusivamente de él. ¿Y qué es lo que quiere? Ganar la reelección, ¿no? En 1 año y medio falta para la reelección. Y quiere para esto encauzar el odio que tiene su base, que es una tercera parte de los norteamericanos blancos, poco educados, con trabajos muy precarios, hacia México. Y los mexamericanos que están allí, que no son pocos, son 36 millones de compadres. Además, es un mentiroso patológico que complica mucho la relación con un hombre así. Ese es otro diagnóstico de los 70 psicoanalistas. Es tan mentiroso Trump que la semana pasada dijo que su papá nació en Alemania. Así y es falso. O sea, ¿para qué tiene que decir que su papá nació en un lugar donde no nació? Yo creo que porque este cuate no puede decir la verdad. O sea, a cada verdad le tiene que robar un gajo, ¿no? Es un mentiroso patológico. Oye, tú como dramaturga, No, bueno. oye esto. La figura de Trump es la de villano, no hay duda. Villano. Pero además, un gran economista, José Luis de la Cruz, nos dijo algo que a lo mejor es lo que nos pesa más en el personaje. Todo lo que está haciendo, lo anunció. Sí, Todo. así es. Y nadie le creyó. Y me los voy a chingar por aquí, y va a ser por acá, y me van a acabar diciendo así, y todo el mundo, este pinche loco. Y el villano, el villano reventón, que anunció sus peores intenciones, las está llevando a cabo con puntualidad. Pero además, de una manera no previsible. Lo más grave es que estás acordando con un tipo imprevisible, ¿no? Por ejemplo, llegó a un acuerdo con México. Se sentaron, discutieron, firmaron, suponemos que firmaron algún documento. Y entonces, ya que cerraron el acuerdo, la prensa demócrata dijo que era un acuerdo donde había perdido Trump, ¿no? Donde realmente había sido vencido por los intereses de los granjeros norteamericanos,
y que operaron a través de los republicanos, ¿no? Paul Krugman dijo, Ajá. no, pues ahora está inventando. Entonces Trump saca un tuit que dice, no, porque México va a enriquecer a los granjeros norteamericanos, va a comprar cantidades fabulosas. Mentira, mentira. Y después saca y dice, tenemos un acuerdo secreto. Y se provoca otra pequeña crisis dentro de la crisis. Y saca un papelito frente a toda la prensa norteamericana y dice, aquí está el acuerdo. No estoy mintiendo, aquí está Acá el está papelito. el acuerdo. Bueno, el Washington Post congeló la imagen, hizo un acercamiento y la cartita esta decía que en 45 días volvemos a presentarnos al profesor a entregar la clase. O sea, no había acuerdo secreto, pero como es un mentiroso, como es capaz de cualquier cosa, estamos negociando con alguien sumamente peligroso, donde no vamos a poder ganar, excepto si nos salimos de los acuerdos con Trump y vemos otras fichas para negociar. No hay manera de ganarle a Trump, ¿no? Trump nos va a ganar por la buena, por la mala y por la regular. Yo aprovecho la oportunidad de que esté Sabina para ejecutar el bonito espectáculo de disentir fuertemente. ¡Claro! ¿Cuál debe ser? Infaltable. Así es. Gracias, muy amables. Gracias. Público conocedor. La verdad es que yo creo que más allá de las vicisitudes personales de Donald Trump, que forman parte del esquema de muchos de los políticos y gobernantes de primer nivel a nivel mundial, es decir, la mentira, el engaño, la traición, forman parte del espectáculo tradicional de la política y son parte del libreto casi obligado en todos los casos. No podemos aspirar a que haya verdad, congruencia en un escenario tan complicado, tan denso, tan lleno de intereses muy pesados como es el de la política de Estados Unidos. En ese sentido, a mí me parece que más allá del perfil psicológico de Donald Trump, estamos en presencia de un personaje que encarna lo que es la recomposición de Estados Unidos en un momento de crisis y el daño que está generando intencionalmente a algunos de sus anteriores aliados, a algunos de sus adversarios, en busca de recuperar una hegemonía de Estados Unidos que está languideciendo, por una parte. Y por otra, creo que en específico, si la política se mide por resultados, pues Donald Trump está obteniendo los resultados, está permanentemente golpeando, debilitando a sus adversarios y está en camino a un segundo periodo que de ejercicio presidencial, que en términos de política concreta, pues sería un éxito para él y para un segmento de estadounidenses que piensan en ese mismo sentido y son su base votante. ¿Qué se desprende de todo esto? Que nosotros, como un país enteramente dependiente y con un proyecto político de un reformismo populista de Andrés Manuel López Obrador, está siendo impactado por toda esa serie de factores de poder desde Estados Unidos y los problemas, las fallas, las distorsiones internas del proceso mexicano, más la incapacidad de plantear una política unitaria en México, nos está colocando en la situación en que estamos hoy, de una total sumisión a los dictados de alguien que, aunque esté personalmente extraviado y sea alguien criticable en términos psicológicos, pues representa un proyecto específico de reacomodo, de recomposición y de dominio de espacios que habían perdido, como en este caso, de manera tajante, frenar el proyecto de López Obrador, frenar cualquier posibilidad de proyectos distintos en México, y creo que por ahí va. ¿Había otra forma, Mauricio, de responder No puedo. a esta nueva ataque de Trump? Porque teniendo tantos años de mexicano, yo me acuerdo que en la relación que siempre ha sido desventajosa con Estados Unidos, siempre yo recordaba aquella canción de Óscar Chávez a propósito de David y Goliat. Mi onda es la de David. Sí, La de David es mi onda. yo creo que ganamos tiempo a todas luces respecto a la crisis que teníamos la semana pasada. Lo único que se ganó fue tiempo, no más. No se ha perdido la amenaza, no se ha resuelto nada de fondo, se ganó tiempo. Pero en este tiempo, creo que más que los problemas internos, que también hay que resolver, porque la familia se está peleando, y cuando la familia se pelea las cosas se ponen difíciles, hay que también mirar a otras partes del mundo. Yo diría que la clave
de una solución de largo aliento, más allá de obsesionarnos efectivamente en el mentiroso, en el villano perfecto que es Trump, hay que poner los ojos en Centroamérica. México está asumiendo otra vez todos los costos de un problema que en este momento no es un problema generado por México. Lo fue. Y lo fue por años y grave. Pero en este momento México es tierra de tránsito, no de expulsión. Y por lo tanto está pagando los platos rotos de otros países, y la omisión ominosa, se nos ha olvidado que el TEMEC incluye a Canadá, y Canadá está calladito, no ha dicho ni media palabra, no ha puesto ni un centavo, se apartó de la escena cuando es uno de los principales afectados por la crisis migratoria y sus secuelas comerciales, está guardadito. Europa ha hecho un par de expresiones de solidaridad, pero todavía muy retóricas. Apenas ayer que se conmemoraban los 80 años de la llegada del barco Sinaya con el exilio republicano a México, un momento que vale la pena recordar por sí mismo y por sus implicaciones. El gobierno español se solidarizó afortunadamente con el mexicano después de aquel zipizape de la carta del perdón, en el que el presidente pedía perdón. Con mucho tacto, con elegancia diplomática, el gobierno español vino a tender la mano, aprovechando los 80 años del Sinaya, y el presidente López Obrador les tomó la oferta. Se volvieron a poner de acuerdo, qué bueno que así sea. Sí. Pero me parece que Marcelo Ebrard, que ha tomado ya en sus manos toda la crisis migratoria, que ya desplazó a Gobernación y se ha vuelto, como se ha dicho, el número 2, el vicepresidente provisional del país, tendría que abrir la cancha y ver hacia Europa para poner a Europa, Asia, Naciones Unidas, pero en serio, hacer un despliegue diplomático muy potente para poner el acento en Centroamérica, en el desarrollo de Centroamérica, porque los cacahuates que ofreció el gobierno de los Estados Unidos para respaldar el proyecto de López Obrador en esa región no van a alcanzar para nada. México tiene, creo yo, una enorme oportunidad, si la aprovecha bien, para ir derrotando a Trump. A ver, corrijo, a Trump no se le puede derrotar efectivamente, en el sentido de persuadirlo. Él va a seguir en lo suyo, pero sí minar su capacidad de daño, buscando otros lugares del mundo. Dijo Arturo Sarucán, Emilio, dijo, a propósito de ello, porque ha estado haciendo el seguimiento, Arturo Sarucán, conoce muy bien el asunto, y dice, creo que el gobierno tiene que echarle otra vez, leer todo lo que pasó, porque sí existen balas de plata para un monstruo como estos, sí existen y se han usado. A lo mejor en malos momentos, a lo mejor malas personas lo han usado, pero existen las balas de plata para esta figura draculiana de Trump. O sea, todavía alguien en México puede convertirse en Van Helsing. Sí, efectivamente México no está sin recursos. Y para responder tu pregunta, permíteme hacer un análisis un poquito más amplio. Yo no estoy de acuerdo completamente en el diagnóstico de Julio de que hay una crisis en Estados Unidos. Yo creo que la crisis no es de Estados Unidos, sino del sistema capitalista económico mundial. Y por ello el fenómeno de Trump es un fenómeno que se ha replicado de formas similar, aunque con obviamente idiosincrasias propias, en otros países del mundo, como en Brasil, como en el Reino Unido, incluso como en Colombia, porque lo que está en crisis no es un país, sino un sistema. Estados Unidos, y hay un libro muy interesante de George Friedman que habla de ello, sigue manteniendo un control de los mares a través de una fuerza naval y todas las otras fuerzas navales juntas, incluida la de China, que es un lugar común decir que es la nueva potencia, podrían hacer frente todas juntas. Entonces creo que la crisis viene de este sistema capitalista y Trump es una especie de respuesta de la periferia a un encono contra el sistema del centro, que es el sistema capitalista. Ante ello, hay que entender que ahorita estamos en un proceso de campaña. Donald Trump tiene que reelegirse el próximo año. Y la crisis de migración es una crisis inventada y construida por Donald Trump por dos razones muy, muy básicas. Y es que uno, el miedo, y dos, el tener un enemigo puntual,
le funciona excelentemente bien a cualquier político que quiera aspirar a ser presidente. Y a él mismo, a Donald Trump, le funcionó de manera muy buena el tener a México como enemigo, por varias razones, porque el terrorismo no es tan asequible como México, no es fácil ganarle en términos comunicacionales al terrorismo, y sin embargo a un país como México sí. Y dos, porque atacar a México no tiene ningún costo político interno ni externo para Donald Trump. Atacar a China, atacar a Rusia, tiene un costo importante para Donald Trump, pero atacar a México no tiene, porque al parecer México no tiene Pues hay que una subirle manera el de costo. contrarrestar o de causarle a él un daño interno. A Trump le importa lo interno porque estamos hablando de un tema electoral. Si vemos los datos de la crisis migratoria de la que supuestamente habla Trump, nos damos cuenta que es una crisis inventada. Es decir, si hay un fuerte flujo de migración del triángulo centroamericano, El Salvador, Honduras, y Nicaragua hacia Estados Unidos. Pero si vemos las cifras y las comparamos, por ejemplo, con el año 2000, que fue cuando llegó al más alto nivel la migración de México a Estados Unidos, los números son ínfimos. De hecho, el primer año de Donald Trump en la presidencia tuvo los números más bajos de arrestos contra migrantes desde 1970. Entonces, estamos ante un fenómeno que está construido con una narrativa electoral. Otro dato interesante, la mayor parte de migrantes que llegan a Estados Unidos ilegalmente no llegan al cruzar ilegalmente la frontera, sino son los que se quedan después de su periodo de Los que estancia. llegan legalmente y ya se quedan Y ahí. se quedaron. Y en esos datos, los canadienses están casi al mismo nivel que los mexicanos y los centroamericanos. Entonces, la razón por la cual Trump le preocupa tanto la migración no es porque sea una crisis tan grave y tan verdadera, sino porque les funciona para su elección. Dicho todo esto, ¿qué puede hacer México? Y mi respuesta es muy sencilla. México tiene que elevar el costo de atacarlo, porque el ataque va a seguir siempre y cuando le funcione electoralmente a Trump. Y ahorita la solución que dio Ebrard es una solución muy temporal, porque en el momento en que necesite Trump otra vez puntos electorales, va a volver a atacar a Como México 45 días. porque le conviene. Entonces, ¿qué puede hacer México? Pues elevar el costo a atacarlo. Y hay dos formas de elevar el costo a atacarlo. Una es, como bien dice Mauricio, ir al exterior y buscar alianzas políticas. Si en lo económico no podemos ahorita desafanarnos de Estados Unidos por el lazo que tenemos, en lo político sí podemos. Y por eso era tan importante que López Obrador fuera del G20, porque ahí justamente podía negociar este famoso plan Marshall en Centroamérica con China, con Europa, con India, con Brasil, con otros actores con los que puede jugar. Pero puede tomar un avión y y irse a segundo, China. y segundo, y más importante aún, la diplomacia pública interna. Sabina lo mencionó muy bien. Hay más de 30 millones de mexicanos que van a votar, muchos de ellos en las elecciones de Estados Unidos. El costo interno más fuerte para Trump es poder conciliar con esos 30 millones de mexicanos para que no voten por Trump y tenga un costo político. ¿Pero cuántos votan de esos México, 30 millones? México no lo ha hecho, pues al menos unos 8 millones. El costo político puede ser mucho más amplio si lográramos una diplomacia pública que los vinculara con ellos. El problema es que México ha gastado muchos años en una diplomacia pública adentro de Estados Unidos basada en dos factores: la burocracia, que es el tema de los consulados y simplemente procesos burocráticos, y dos, el entretenimiento básico, llevarles a la selección nacional y ya. No ha establecido lazos culturales que en un momento de crisis le permitan decir: oigan, mexicanos, somos 30 millones, vamos a elevarle el costo a Donald Trump. Eso me parece que son las dos soluciones que tiene México ahorita en la Le mesa. hace Sí. bien estar ausente un rato. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Más esa, o menos, ficha, más o menos. esa ficha es crucial, pero es una ficha que se tiene que fabricar, que se tiene que edificar, que tiene que construir México. Son 29 millones, según el Pew Institute, que pueden votar en las próximas elecciones. 29 millones de mexicanos. Hay 36 millones de mexicanos, de los cuales 26 millones nacieron en México y 10 nacieron ya allí, pero en el censo se identifican a sí mismos como mexicanos. Sí. Es decir, se identifican con México. 29 millones son muchos. Es la segunda minoría étnica después de los afroamericanos. Y yo estaba recordando hoy en la mañana lo que han hecho los judíos como minoría en Estados Unidos. Los judíos son escasamente entre 6 y 7 millones de votantes en Estados Unidos. Sin embargo, tienen, como se sabe, una alianza emocional y cultural con Israel. Sin embargo, a pesar de ser 6 millones, no hay candidato a nada en Estados Unidos que no tenga que declarar que es pro-Israel.
No hay candidato a la presidencia que no tenga que pasar por el Jewish Council, allí los ponen como si por la aduana, ¿no? Y para catearlos y tenga que decir cuál es su plan de apoyo a Israel. La idea de que no apoyarán a Israel está totalmente Pero descartada. es el peso económico y financiero Entonces, que México no ¿qué- tiene. No. ¿Y otro? Déjame terminar hablando de datos reales. México tiene 55 consulados en Estados Unidos, más que ningún país en el mundo. Y los mexicanos ya están organizados, pero están desconectados, como decía Emilio, del gobierno mexicano. Es el momento que los consulados, que Ebrard tome los cuernos de ese toro y que los consulados abiertamente se vinculen con las organizaciones comunitarias de los mexicanos que están ardiendo porque esto suceda, que se organicen, que declaren cuáles son sus intenciones, que no lo hagan a la mexicana por lo oscurito y con miedo a las reglas usuales, porque las reglas usuales es que ninguna embajada puede afectar la política interna. Bueno, los judíos llevan desde 1945 haciéndolo sin ningún el mundo pudor entero. y con gran éxito. Y lo Entonces, decían los cubanos en Miami. Decían, mira, mientras los mexicanos no sepan jugar juntos, nosotros todavía podemos poner o quitar gente. Pero no es una voluntad así. También Estados Unidos impide que haya tanto el derecho al voto masivo de los mexicanos, como también establece fórmulas que establezcan una poca participación electoral. Y aquí estamos. Banca desplaza, banca mata migración. ¿De qué nos sirve ser una cantidad voluminosa de migrantes o de personas si no tenemos poder económico, si no tenemos poder financiero y si estamos intencionalmente desorganizados? ¿Por qué Estados Unidos no da el derecho al voto masivo a los mexicanos? Mira. Porque somos el grupo étnico que realmente le puede crear problemas. un a Estados ciudadano, Unidos un en lo voto. interno. Esa es la democracia. Un ciudadano, un voto. 29 millones de votos son muchísimos. Lo que tenemos Pero que valen hacer menos que el es voto salirnos de la actitud vencida y reconocer nuestras fichas. ¿Cómo negocias con Trump? Yo que estoy de acuerdo con Emilio. Hay que salirse de la visión de Trump y hay que abrirse al mundo. Yo Hay no que sé qué hacer- espera López Obrador hay que abrir de una ir a darle el convocatoria. apretón de mano con Xi Jinping, que es el archienemigo geopolítico de Trump. Xi Jinping dijo, me subes los aranceles, yo te los subo. Y está en una guerra económica muy grave para Estados Unidos, más grave para Estados Unidos que para China. Hay que abrir una Pero más allá de la convocatoria. poesía política, ¿qué podemos hacer en concreto? Eso. Sabina, hay que Eso. abrir una convocatoria para resolver la siguiente ecuación. La amenaza de los aranceles le trae votos a Trump. ¿ok? Algunos, No, Algunos. sí le trae votos. No, partamos de... Es una tercera No, parte. sí le trae votos. Sí le trae votos es y por eso la parte de su utiliza. campaña, por eso lo hace. Sí, y claro, pero por no de eso lo está todos. poniendo sobre la masa. Ya sé, no todos. Por no eso. es unanimidad. Claro. Pero sí le trae más votos que no hacerlo. Bueno, lo Si que no le fuera alcanzó así, para no lo ganar la haría. primera vuelta. Hay que Termino, hacer no, que le termino. cueste votos. Déjame terminar la idea. Creo que efectivamente la ecuación es cómo hacemos, no necesariamente por la vía del combate directo a los aranceles, sino cómo hacemos para que esa decisión le reste votos a Le Trump. cueste. Exacto. Esa es la convocatoria. Quien tenga la solución, preséntese. Urgentemente. Además, Urgentemente. suponiendo No es que la el primera cambio de vez. villano Nada más sin significara ingenuidades. una mejoría para México. Pero- Sin ingenuidades, a ver. porque es cierto que hay 36 millones de personas que nacieron o se adscriben como mexicanos Así es. en los Estados Unidos. Nada más que muchos de ellos votan republicanos. No, Después pero- de la oferta sí, sí. promoción de Mauricio Merino, ya quien tenga respuestas para quien sepa X es igual a qué, pueden hablar urgentemente, le urge al país. Vamos a un corte y regresamos, porque Julio ya iba a doblar esquina con el tema. Venga. El aire libre es para disfrutar.
mañanero en Aire Libre. Regresamos. Debatitlán por Aire Libre. Oigan, chamacos, ya ahorita estamos estamos en la nota rosa. No, digo, en esta mesa no puede haber nota rosa, ¿no? O sea, aquí la nota rosa es candente. Pero bueno, estábamos hablando de algunos apellidos viejos, de algunas relaciones viejas y de algunas anécdotas que se pueden convertir en muy nuevas. Pero Julio iba a retomar el asunto. Entre Julio y Mauricio estaba la bola. Desde luego, ustedes dirán quién primero. Vuelvo a insistir, tendremos que dejarle el ritmo a ellos. Pero hay una cuestión, Julio, que es recurrente y que viene en las últimas noches cuando no duermo. En lugar de contar borreguitos, cuenta migrantes. Así le hace Ebrard todas las noches. Pero fíjate. Y no sabe por dónde entra, ¿no? Ahorita que estábamos hablando ese es otro asunto. de la cantidad enorme de mexicanos que hay en Estados Unidos, basta ir a la frontera sur de Estados Unidos, a la parte sur de Estados Unidos, para ver que estamos en casa casi en todos lados, ¿no? Me acuerdo hace 20 años que era una mentada hablar en español porque se indignaban los locales. Ahorita los locales son los que están sobrando porque lo que se habla es español como si fuera a respirar, así de natural. Y digo, no hubiera sido, perdón, seré un romántico. Está bien, chingo mi madre, de una vez. Pero no hubiera sido muy bueno que hubiéramos tomado la oferta del 5% y decir, ¿sabes qué? Esa es una ¿Sabes qué? Es más costoso, es más costosa la dignidad que el dinero, cabrón. ¿Es de dinero? Te pago los 5% y chingue su madre, pero no me vas a hincar como lo hiciste con Peña y como lo hiciste con Videgaray. Hay que ver. Sexo explícito, sexo oral en territorio mexicano. Pero no valdrá la pena pagar ese 5%, nada más por darte el gusto de que no eres parte de la campaña y no eres una piñata más de este cabrón. Pues la geopolítica nos impone condiciones drásticas y en este momento, si se hubiera realizado un acto como el que planteas, Broso, pues estaríamos con una gran devaluación, con una incertidumbre, con retiro de los capitales golondrinos, que son los que le dan estabilidad económica, entre comillas, a nuestro país, y estaríamos en una crisis política muy grande. Yo, mira, ya que estamos aquí en estas posibilidades de la teatralización política, aprovechando que está aquí Sabina con nosotros. La dramaturga. Sí, la dramaturga. Fíjate que yo a veces me pongo a pensar si todo esto que estamos viendo no es una farsa montada que termina beneficiando a ambas partes, al propio López Obrador y al propio Trump. En su momento me he preguntado si la llegada de López Obrador al poder en México no proviene del beneplácito del propio Trump y de negociaciones que hicieron que aquello que siempre ha sido prohibido, el que a México pueda llegar un presidente que no cuente con el visto bueno de Estados Unidos, se hubieran dado negociaciones que hubieran implicado al propio Videgaray, a Peña Nieto y a Trump, y eso hubiera facilitado la llegada tan tersa de López Obrador al poder. Y hoy mismo, más allá de todo lo que estamos hablando, yo pienso que estamos en presencia también de un proceso de readaptación del sur mexicano a un proyecto geopolítico que implica un dominio distinto y una fuerza económica distinta y política allá. Ayer anunciaron 5 gobernadores de estados panistas y priistas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí, la creación de un bloque de gobernadores centro-occidente para pedir que no haya un trato disparejo hacia el sur, en donde se están concentrando todo el dinero. Esa idea de que se está creando el sur mexicano y Centroamérica como una nueva región geopolítica, con intereses económicos compartidos, es algo que deberíamos de ver con más cuidado, porque en un descuido López Obrador está ayudando a la reelección de Donald Trump
mediante este asentimiento de políticas y cosas tan complicadas, al mismo tiempo que Donald Trump está ayudando a que López Obrador desarrolle el gran proyecto distinto de un sur casi seccionado de México y ahora anexado o integrado con Centroamérica en el proyecto de desarrollo que se va a anunciar el próximo martes. Y bueno, eso lo vamos a poder corroborar la tesis muy pronto, porque en 45 días viene la siguiente cachetada, ¿no? Porque los únicos que pueden evaluar que haya mejorado la cuestión de contención son ellos. Y nada más que ellos, y después otros 45 días. O sea, nos van a tener con cobro de piso cada 45 días. Ahora, la hipótesis distinta es que no sea así. Claro. Y que el 45 días Donald Trump con su migratómetro en mano diga hicieron muy bien, y en 90 días diga hicieron muy bien. Y aquí está el cheque. Y aquí están sus 2 billones de pesos, 2,000 millones de pesos de dólares para México y 5,000 para Centroamérica. Pero el problema de Donald Trump es que es un cuate que cambia de opinión en una sola frase. No, pero cambia de operativos o de esencia. No, yo creo que de veras que le de atribuyes proyecto. una sabiduría y un plan geopolítico que no corresponde. Esa es mi opinión. No nos podemos meter en el cráneo del señor Donald Trump, pero ayer dijo: yo voy a imponer el plan secreto que hice con México cuando México me lo indique. Y dices, no, bueno, son dos ideas en la misma frase, contrarias. Así es Donald Trump. Pero eso es yo anecdótico. No. ¿O no? No, es un retrato de Porque su todavía psique. no conocemos el papel que firmaron. O sea, en el momento en A el que ver. Trump atente contra los intereses reales del conglomerado de poder de Estados Unidos, dejará de ser útil. ¿Qué es lo anecdótico y ¿Qué es lo lo que dice operativo? Paul Krugman? Que lo doblaron los poderes fácticos. Pero yo regreso a la idea de que no podemos seguir tratando con Trump y con Estados Unidos en general sin malicia. Sí, señor, lo que quiere en 45 días, a ver cómo despierta usted en 45 días. Creo que la obligación del canciller Ebrard es abrir la mira y tener soluciones inventivas a futuro. Ya se habló de ir al extranjero. Yo creo que urge que el presidente tome un avión y vaya a darle la mano a Xi Jinping, pero que además hablen de su problema común. Que El es avión Donald que Trump. renta Jade Cole. Bueno, o que Jade Cole lo lleve en su avión privado, ¿no? Ya tiene ella un avión privado, ¿no? Bueno. O que nombremos canciller a Muñoz Ledo. Pero Exacto. creo que todo se resume en una nueva narrativa. Necesitamos una nueva narrativa y tenemos dentro de Estados Unidos como aliados a la mayoría de los medios de comunicación, que la mayoría son demócratas y odian a Trump, pero bastante más que nosotros, y quieren ganarle la elección a Trump. Tendríamos que socializar en Estados Unidos y en México hacia los mexiamericanos y hacia los norteamericanos demócratas nuestra postura, nuestra posición de no sumisión. Tenemos un problema todos común que se llama Donald Trump, y concediendo de que tenga una visión geopolítica, su nueva visión geopolítica es un problema para los demócratas, para los mexiamericanos, para nosotros los mexicanos, para los chinos. Hagamos equipo, hagamos una narrativa antes que nada. Y Mauricio, en este caso concreto que ya lo tenemos encima, ya está encima, la bronca. Pensando que podría ser un buen negocio para Estados Unidos y México en el futuro, tener esta gran inversión propuesta por México del sur de México y Centroamérica, Absolutamente. que verdaderamente lo llevaran a cabo. Sí. Es una gran inversión, es ganar. Sí, O sea, sí, si lo quieres es. bajar la frontera hasta Sin duda, Chiapas, sin duda. o sea, Sí. tienes que meterle dinero ahí para Así es. que luzca. Así es. Así valdría la pena, o sea, como Sí. dice Julio, si hubiera esa inversión y que a lo mejor esa inversión se sumara a la comunidad europea Sí, y otros el que mundo, metieran sí. dinero apostando, Remeten entonces todo. valdría la pena Canadá. todo este trago amargo. Sí, yo creo que sí. Fíjate que frente al comentario que existe antes de si es cuestión de dinero, asumimos, pero primero la dignidad. Sí. Yo creo que eso es exactamente lo que hubiera querido hacer Andrés Manuel López Obrador. Me parece que está en su naturaleza. Reflejo. Su primera reacción hubiera sido esa, no tengo ninguna duda al respecto.
El problema es que no se puede, ya lo dijo Julio antes. El riesgo de reaccionar así, no solo por el 5%, sino por la enorme debilidad que tiene el Estado mexicano ante la baja de expectativas económicas que eso traería como consecuencia. No es solo un problema acotado a un arancel en un periodo determinado, es que el efecto en cadena que desde el punto de vista financiero de la confianza en el país traería, sumado al hecho, Broso, que tenemos que admitir sin ingenuidad que tenemos un Estado muy débil. México tiene un Estado Somos débil, muy vulnerables. no controla su territorio, no controla sus fronteras realmente, no controla la seguridad, no controla no controla muchas cosas, no hago la lista larga. Su Estado es chiquito, débil, y el presidente López Obrador ya lo sabe, eso sí ya lo descubrió. Tiene medios, tiene recursos sumamente limitados. Creo que las decisiones que tomó el presidente López Obrador en este sentido son por eso dignas de aplauso, querido Broso. Okay. Que cuando dijo me contengo, detengo al militante, que no es un administrador, es un militante, y pongo por primera vez al jefe de Estado para apechugar una circunstancia tan compleja, me parece que es digna. ¿Fue su estreno de aplauso. estadista? Yo creo que empezó. Empezó. Yo todavía no creo que deba decirse ya estamos frente al estadista, pero sí fue el primer paso que yo veo objetivo, concreto, del militante a un verdadero jefe de Estado. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estos 45 días? Es absolutamente clave. Si en efecto se limita desde una mirada provinciana, otra vez, repitiendo hasta la náusea que la mejor política exterior es la política interior. Frase que ha sido desmentida. Ya, sí, ya fue todos los días, todos los días. La ecuación actual es al revés, la mejor política interior es la exterior. Con ácido. Si se encierra en esa frase, si regresa a sus pulsiones naturales y no escapa de ella, entonces vamos a volver a enfrentar el problema que acabas de plantear en 45 días y en 90 días. Pero mira cómo a pesar de todo hay Julio, una permíteme nada más participar en esta discusión tantito. Antes de que regrese la palabra. Quiero yo también tener una oportunidad de responder la pregunta de Broso, porque es una pregunta muy buena. ¿Qué pasa si López Obrador hubiera dicho, órale, danos el 5% y la dignidad va primera? Yo creo que en una primera instancia hizo muy bien el presidente López Obrador en recurrir a la diplomacia. Sin duda, el poner el 5% sobre la mesa no hubiera sido tan sencillo como creo que lo plantean Julio y Mauricio de una debacle económica de México, por una razón muy sencilla. Los estados del sur de Estados Unidos dependen mucho de las importaciones y exportaciones con México, y ellos mismos estaban ya manejando un lobby para poder también negociar con Trump que no hubiera tarifas. Es decir, es muy probable que hubiera habido una negociación interna en Estados Unidos mucho más poderosa que la negociación con México. Sin embargo, el riesgo evidentemente era amplio para México de ponerse en esta posición. Ahora, si la posición de Trump se recrudece y vuelve a atacar y atacar y atacar con esta misma amenaza, yo creo que ya hay otros elementos que la Cancillería mexicana y el Estado mexicano pueden utilizar para poderle hacer frente. Sí. Rodilleras. No, yo creo que hay que entender esto como una decisión económica. Las tarifas, a pesar de que tiene un fin electoral, cuando es implementado ya en la realidad, tiene implicaciones económicas. Esas implicaciones económicas no solamente afectan a México, sino afectan a Estados Unidos. Por ejemplo, a la industria de los automóviles, que son las industrias más fuertes en Estados Unidos. Por ejemplo, también a estados como Texas, uno de los estados más poderosos del republicanismo en Estados Unidos y aliados de Donald Trump. En ese sentido, no estamos tampoco completamente aislados. Ahora, en el tema del tratado entre Estados Unidos y México, que se manejó mucho que si había elementos secretos o que si no había... el nuevo. El tratado para que no hubiera tarifas. Sigue. Que había elementos secretos. A mí sí me pareció muy interesante que hubiera tanto escándalo alrededor del tema de que hubiera elementos secretos en este tratado. Cualquier tratado entre dos estados tiene elementos secretos que tú no puedes volver públicos por razones de seguridad nacional. O por razones simplemente que funcione el tratado. Pongo un ejemplo. Si Estados Unidos y México hubieran acordado
que México fuera un puente para sacar a Maduro de Venezuela, por ejemplo, que México tiene la posibilidad de hacerlo por No haberse lo vas a declarado poder loco. decir. Si tú lo dices públicamente, entonces pierdes la posibilidad de ser ese puente. Entonces se acaba la posibilidad de un tratado. O si anuncias que vas por Emilio Lozoya. Si uno de los No, acuerdos es el intercambio de información de seguridad nacional, O que no entregas, o que no te vas por Peña. Exacto. Claro. bueno, todo ese tipo de cuestiones no pueden ser públicas porque pierden sentido. Lo que sí me cuesta trabajo entender es el aislamiento de López Obrador ante esta crisis. Como dicen mis compañeros en este programa, es muy claro que la política exterior hoy en día es la mejor manera de salvaguardar la política interior, porque además de que México tiene una posición naturalmente endeble económicamente con Estados Unidos, hoy en día las decisiones de este gobierno, Aeropuerto, Pemex, han debilitado aún más la posibilidad de la economía de mantenerse estable ante un escenario internacional poco favorable. Entonces, en esa circunstancia donde se obstina López Obrador en las acciones económicas internas, pues tendría al menos que, digamos, compensar con una política externa más robusta y sin estar tan aislada. Y ahí es donde entro en el último punto, Julio, y te contesto la parte geopolítica. Tú dices que Centroamérica se vuelve una parte geopolítica del sur de México, una sola región. Yo lo que creo es que eso siempre ha sido el caso. La geopolítica hay que recordar que es el estudio de cómo la política, la geografía y la cultura están relacionadas. Y en ese sentido, el sur de México, Chiapas y Oaxaca notablemente, El Reino históricamente han estado mucho más cercanas geopolíticamente por geografía y por cultura a Centroamérica. Hay que recordar que Guatemala reclama el Soconusco, que Chiapas entró a México por forma consensada, no fue parte, digamos, de la independencia de la misma forma que el resto del país, y que además hay una herencia cultural común con Centroamérica, y que geográficamente también hay una separación de montañas, ¿no? En que separa el sur del centro. Entonces, eso siempre ha sido el caso, y yo sé que estás alzando la mano, pero es radio, no te pueden ver los espectadores. Pero te los tengo aquí escuchas, para que lo traduzcas. Pero el último tema es, México en este Pero mira, sentido... ahí se pasa en la tele, mira, se llama YouTube. No, Julio. tienen una super cámara. Después les voy a Oye, pedir. Julio, nada junta más- todos sus turnos en la- pasados, perdidos, La marca y de viene la y cámara. los vuelca de un México golpe. tiene una Así nueva son los europeos. México tiene una nueva posición que jugar en el mundo. Eso me parece que es la consigna de todo esto. México por primera vez en mucho tiempo tiene que asumir a Centroamérica como una parte geopolítica de México, Bueno, no del sur. déjame Tiene que ya asumir América intervenir. Latina y tiene que buscar nuevos Se horizontes fuera de acaba el Estados tiempo. Unidos. Clong, el clong en el ring que dice tiempo. Julio, Déjame decir habla, una por cosa. favor. Déjame decir una cosa. La verdad es que hay mucha poesía política, hay mucha lectura de altura que pretende aplicar fórmulas pues románticas respecto a lo que es una realidad política tajante. En concreto, en México estamos viviendo ya las consecuencias de todo esto, que en el fondo, a mí me gustaría decir, el apellido Trump, el partido, la etiqueta republicana, significan en términos históricos y generales, han significado lo mismo para México con otros apellidos y con otros partidos. No vamos a estar mejor si llega al poder el Partido Demócrata. Son variantes solamente de estilo y solamente operativas, pero en el fondo la política de Estados Unidos está regida por los intereses superiores que manejan la política de la gran nación que ejerce un control mundial Y lo hasta global. ahora. Lo global, pues sí. Entonces, da lo mismo con Trump o con Hillary o con quien sea, con Clinton o con Obama. México tiene un destino, ahí el destino manifiesto, que es el de la sumisión y el sometimiento por la vía económica, que es una realidad imperiosa en este momento. Por otro lado, en la realidad mexicana O estamos sea, ¿ese viendo es nuestro destino? en nuestro Nada más destino. para saber lo de la sumisión. O sea, Y esa es la nuestro parte no destino teórica, estar ¿eh? empinado. No. Es la- nuestro, sí, nuestro esta es destino la parte es no reconocer poética. Esta es la parte realidad. no poética, Es ojo, reconocer porque la cuando se venga realidad. la poética, quién La sabe parte cómo no va a ser. poética No, es poética. estar empinado. Esta es la realidad. la Somos parte- unos hijos es de la- la... Esta es la de los datos, Pero- la de los Tirémonos. números. Es que de Una- dónde, al abismo. ¿de dónde sale la Una posibilidad? cumplida disculpa al señor Sanders. ¿De dónde sale nuestra la parte. posibilidad Sí, de pensar que se puede y a diseñar Elizabeth una política Warren. distinta solamente con el saludo al presidente chino o con cosas que simplemente son escénicas pero no van al fondo de las cosas? Este México No, un está tratado hoy comercial en con el China gran estaría problema. bien.
Pero ¿cuáles serían las consecuencias de un Pero tratado comercial? explícame el Sería fondo del que problema, hubiera- eso es lo que más interesaba. Explícame el Romper fondo. la dependencia excesiva de Estados Unidos, volvernos por fin multilaterales, es un pendiente que ha tenido la política exterior mexicana. Está España. España es socio natural de México. Anda aquí, Están anda los aquí el países gobierno. ¿Cuáles serían las sudamericanos. consecuencias Lo de hizo Estados Lula. Unidos, Lo con hizo esa Lula. apertura? Deja que comente esto, Julio, porque a mí me pareció escuchar, no sé de ustedes, pero que nuestro destino manifiesto era dijo. estar La empinados. sumisión. El destino manifiesto dijo en el eso, sí. sentido irónico de lo que dijo Ah, el propio Monroe. Convertámonos al O sea, Islam, que ese significa pareciera. sumisión. Sí, también eso podemos decir, que podemos convertirnos al Islam. Y Yo eso me duelo choca de que con la Julio está realidad haciendo esta cristiana tesis de- casi al final del programa, porque esto da para uno entero, ¿eh? Claro, ¿Cuál, pero, cuál? pero él ¿Cuál sabe puede que ser? se acerca. Oye, Él, con destino él sabe manifiesto. que se acerca el final y sabe qué es lo que Sí, siempre. claro. Está... Oigan, Pero tenemos el otro 10 asunto, minutos. descomposiciones políticas, una Secretaría de Gobernación desplazada que ha sido hecha a un lado tajantemente, un nuevo mini gabinete encabezado por el vicepresidente provisional, mientras no se le atraviese una línea dorada, que es el de Marcelo Ebrard. Una discusión interna con personajes como Porfirio Muñoz Ledo, con una cierta reticencia a Ricardo Monreal, problemas internos en la integración de un gabinete que no está funcionando adecuadamente, todo eso en el esquema, una Secretaría de Hacienda que no está participando tampoco en el diseño y la operación de lo que se está haciendo en el sur, y la guadaña o la imposición de la realidad económica desde Donald Y lo decía Trump. Mauricio al principio, hay broncas en la familia. Hay problemas en la familia, pero déjame usar poesía Problema. política, diría Julio Astillero. El para bate decir- Mauricio Merino. El bate. La gran cosa, Julio, de la historia es que no está escrita, sino que se va escribiendo. Y esto, Sí. creo que se puede demostrar más o menos. Entonces, decir que simplemente estamos condenados al sometimiento con los Estados Unidos, efectivamente abre la puerta a un debate inagotable. Existencialista. Yo creo que sí, y casi religioso. Psicológico, sí. No, casi religioso, así lo determinó Dios. Entonces, a eso nos someteremos. Así lo dijo Porfirio Díaz. Así dijo don Así Porfirio, es, tan así es, lejos, al así revés, es. tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Trump dice que el acuerdo migratorio con México pero incluye no- un plan de tercer país seguros y los esfuerzos para contener Pero la migración afortunadamente, fracasan. querido, afortunadamente la política se va creando. Y lo Sí, que pues sí. lo que tenemos que hacer, y en eso coincido absolutamente contigo, es dejar atrás, eso sí, cualquier toque de ingenuidad. Esta idea, deja de ponerlo así, patriotera, según la cual todos los mexicanos estamos listos mexicanos al grito de guerra, y el acero aprestado, y el bridón. La política Maciosares. ¿sí? Lamentablemente eso no es cierto. Lamentablemente. Hay muchos más intereses cruzados, hay muchos más posiciones ideológicas que están calculando la siguiente elección, tanto en los Estados Unidos como, por cierto, de México. También están pensando en el grupo de Morena, quién eventualmente podría llegar a suceder a Andrés Manuel López Obrador, porque eso también se está pensando. No es cosa menor que Marcelo Ebrard esté teniendo este protagonismo Lo cual es muy peligroso. tan para él temprano. mismo. Claro. para él mismo. Si Reveras quisiera seguir adelante, tomar este toro por los cuernos, Porque le puede va a ser el salir primer carísimo. fusible. Va a ser, Claro. parecería Si que lo va a que ser, sale mal, de sale hecho, el mal, primer él será el fusible. responsable. Sí. Para Pero- eso le dieron tribuna. Pero y- sin ingenuidades y sin patrioterismos chafas, digamos, yo creo que sí hay todavía recursos suficientes para hacer política y para enfrentar por lo menos el daño más palpable, más inmediato que nos puede causar el señor Trump. Tanto la política que se hace allá en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Yo creo que es el momento de salir de la condición depresiva típica de México frente a Estados Unidos, reconocer en el mundo que estamos, que es un mundo multilateral, aunque le duela al señor Trump, que ese es el mundo contra el que está luchando. Tenemos que reconocer nuestros aliados, y no son pocos y no son pequeños. Primero, los demócratas dentro de Estados Unidos, que lo odian, como decía, pero lo odian más que nosotros. La prensa norteamericana, que también odia a Trump. Los mexamericanos, 29 millones de votos no son pocos en Estados Unidos.
nuestros consulados, 55 consulados, más que ningún país en el mundo. Hay que abrirnos también al resto de los países del mundo que están luchando contra esta visión de Trump, que dice Julio que es una visión, yo digo que es una locura, que es una cosa mucho menos metódica que una visión. China es bien importante en este momento, no es irse a tomar la foto y darse el apretón de la mano nada más, es llegar a acuerdos económicos y es decirle a Trump desde afuera, a lo que más le importa, usted no es el hombre fuerte del mundo. Hay otros hombres fuertes y estoy usando con dolor la palabra hombre fuerte, pero es verdad. Hay que ir a darle la mano y crear acuerdos con los países europeos, con Angela Merkel, que también tiene el mismo problema que nosotros. Hay que ir a Sudamérica. Y en la realidad política, ¿qué va a suceder? Sí, pero Merkel es el hombre depende fuerte de preciso. Europa. Cuando decimos en el que- la solución de la política interna no es la política interna, la solución a la política exterior no es la política interna, esto es en lo que se traduce, salir al mundo, hacer política exterior, que no Sabina, hacemos. Ahora, también habría que contar muy bien las historias, porque creo que Marcelo relata muy mal. Sí, Más así allá de que puede haber cosas secretas, incluso en estas pláticas, Relata muy mal. en la Casa Blanca, en Washington, donde a lo mejor hay cosas que no hay que saber, pero que están involucradas, eso sería parte de la realidad. Relata muy mal. Como Marcelo. espía. Porque sí, o sea, parece que nosotros tenemos, además de ir viviendo la historia día a día, hay que irle escribiendo para que se entienda. Así es. Porque no la saben platicar. Algo pragmático que se parece mucho a lo que hemos platicado aquí. Algo muy pragmático es, bueno, este cabrón lo que quiere es que la frontera empiece en Chiapas. Eso es lo que quiere, esa frontera. ¿Qué opción tenemos? Ya viste tú que cuando se enojó con lo de los aranceles, el peso se fue más allá del 20. Y cuando ya se calmó, volvió el peso a su cauce. Ese es el tamaño del poder que tiene la lengua viperina este cabrón. Es el poder de los mercados. Exacto. Él quiere ahí la frontera. Ok. ¿Cuánto le va a costar? Pero ¿No? Nos va a dar el dinero para inaugurar. También. Eso sí Nos, le nos va, entramos. nos va a dar. ¿Eh? A eso va. pero Eso, nos eso va a dar sí el va. dinero suficiente para Pues que, inaugurar la zona. entonces, que diga Centroamérica. tercer país O sea, seguro Broso, y que den ahora, lana. espérate, porque tercer país seguro Eso es otro tampoco negocio. podemos ser. Si ves los requisitos que hay para ser tercer país seguro, no calificamos. Y Marcelo, que no sabe contar las cosas, ha querido vendernos que él puede vender una versión distinta al tercer país seguro, pero que funciona como funciona el tercer país seguro, porque necesitas tener cierta economía, no la tenemos. La seguridad que se requiere, no la tenemos. Entonces, una nueva figura. Como no lo saben platicar, estamos así 2 semanas, porque a lo mejor es muy pragmático. Pero, es decir, nosotros Broso, le vamos a dar si la no lo seguridad saben en la frontera y él nos va a armar. Pero en la sur. Exacto, en la frontera, Broso, en la frontera pero el sur, problema- la nueva geopolítica con polines y mosaicos. Permíteme Broso, que- pero el 41 problema de días, no ¿eh? saber platicar Broso, algo es que no lo permíteme- sabes pensar. Broso. Te lo tienes que platicar antes de saber Sí, pensarlo. sí. Broso, Entonces necesitamos pensar Sí. por una vez en la política exterior mexicana. Y creo que tenemos al hombre correcto allí. Yo estoy de Abraham acuerdo que sí es el hombre piensa. correcto. Hay que pensar, hay que articular, hay que escribir ese relato, ponerlo en la práctica y además que todo el mundo lo conozca. Broso, déjame La acabar el realidad programa geopolítica diciendo, se impone, ¿eh? Julio, déjame, nada más permítame acabar una participación diciendo, primero lo que quiere Trump me parece no es que la frontera sea en Chiapas, creo que lo que quiere Trump es ganar la elección. Esos son dos cosas diferentes. Y segundo, Julio, yo respeto y me gusta mucho tu opinión porque siempre me aclaras muchas Qué bueno, cosas, qué bueno, pero te qué gusta bueno. también mucho insinuar que el resto de la mesa teorizamos en temas muy etéreos. Pero que no ¿por qué tienen- insinuar? Lo pe- digo no lo insinúa, expresamente. lo dice No lo siempre. insinúo, lo Permíteme. digo claramente. Y creo que lo que Pero está... le das un mal nombre al realismo. El realismo no Bueno, tiene que ser suicidio. dices claramente que nosotros somos muy teóricos. Lo que estamos planteando aquí, o por ¿Estuviste lo menos, en Reino Unido, o por lo, Emilio? o por lo menos mi... Perdón, ¿estuviste en Reino Sí, Unido? sí, estoy en... Ok. Este, Se escucha flemático. Sí. mi cuestión, lo que quiero plantear ahorita es,
que lo que yo estoy planteando, por más teórico que sea, es el trabajo que justamente México no ha hecho en muchos años. El no haber diversificado sus relaciones políticas internacionales y haber construido una diplomacia pública al interior de Estados Unidos, que son dos políticas concretas que te estoy Poesía diciendo, política. en los últimos 20 años ha hecho, Julio, que hoy... Desconocimiento de la realidad Julio, práctica. no es un debate, estamos argumentando ideas. Rollo. Permíteme acabar mi punto. Rollo. Es lo que... Bueno, si quieres un debate político, creo que no es el espacio. Un debate intelectual es lo que te estoy planteando. Y te estoy diciendo que esas ideas planteadas en la realidad hace 20 debates son años intelectuales a hubieran fuerza. permitido que hoy en día México tuviera más posibilidades para poder negociar con Estados Unidos. Lo ha hecho antes. Cuando quiso firmar el Tratado de Libre Comercio por primera vez, México mandó a hacer lobbying en Estados Unidos para que esto se pudiera lograr. Hay políticas que se pueden implementar y que porque no se han implementado, porque justamente han sido tachadas como que no eran inmediatas, como que eran muy teóricas, porque tú quieres solo vivir en la inmediatez, hoy nos ponen en una Emilio, posición la muy inmediatez se endeble. acaba con el reloj cronómetro que nos indica que se acabó. Bueno, pero nos ponen en una posición simplemente muy endeble por no haber pensado las cosas con su debido tiempo Esa es la y de la realidad. manera teórica en su debido momento. Y Esa yo es creo la que realidad. pensar en la realidad inmediata todos los días, Julio, no es la solución a los problemas de un país tan complejo como México. Es simplemente Entre la poesía política y la prosa vulgar de la realidad, tenemos que acabar esta nueva oportunidad que hemos tenido de platicar. Ya tendremos otra, pero han salido cosas muy, muy buenas, esclarecedoras, otras muy, para ser optimistas, otras para ser muy pesimistas, otras para poder contar mejor las cosas que lo está haciendo el propio gobierno. Tenemos que explicarnos las cosas mejor. Gracias, Mauricio Medina. Gracias a ti, Broso. Muchas y- gracias. Y qué bueno estar los cuatro otra vez. Sabina Bien. Berman, gracias. Un placer. Thank you. Gracias, Julio Hernández López. Gracias desde el realismo político que no es mágico. Eso. De Europa para el mundo. Emilio Lezama, gracias. Me gusta estar de vuelta con ustedes. Qué bueno que estás. Y nosotros estaremos el lunes, sin falta, a las 7. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. Órale.